Bienvenidos al curso DES sobre la doctrina del Espíritu Santo, pneumatología. Esta es sesión 2 de nuestro estudio sobre el Espíritu Santo y en esta sección vamos a cubrir dos más secciones. El sección 4, que son los símbolos del Espíritu Santo. Y entonces también seguimos con los nombres y títulos del Espíritu Santo, tratando de explicar detalles bajo de esas dos secciones. Antes de ofrecer a Dios este tiempo, debemos estar seguros que estamos en compañerismo con Dios. Y eso nomás se puede hacer por usar 1 Juan 1:9, donde dice, si confesáramos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Sin tener esto donde confesamos es decirle a Dios donde hemos fallado. Y entonces Él se compromete, porque Él dice que Él es fiel, lo va a hacer cada vez, es justo, porque Cristo murió por esos pecados. Y cuando hacemos esto, podemos clamar que estamos en la luz, en compañerismo. Así como dice en versículo 7, mas si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros. Y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces, confesando resulta con lo que estamos hablando aquí. Queremos andar en la luz. Vamos a tomar unos cuantos segundos para que cada uno se prepare por medio de confesar privadamente directamente a Dios y entonces podemos empezar nuestro estudio. Oramos. Padre, pedimos que nos limpies de todo pecado, de toda maldad, para que seamos limpios para poder ser utilizados. Que tu Santo Espíritu sea con nosotros. Ayúdanos a comprender y entender tu palabra para mejor ser un cristiano que se hace más y más como Cristo. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Ahora, en esta sección vamos a ver sobre lo que es los símbolos del Espíritu Santo. ¿Qué es un símbolo? Símbolo es un dibujo, una forma, un objeto que representa una idea, uh, un objeto, una cantidad de algo, ¿verdad? Ahora vemos símbolos que representan el Espíritu Santo. Primero empezamos con una paloma que aparece varias veces en la Biblia. Pero el Espíritu Santo debe estar asociado con lo que es el amor de Dios. Uh, Vemos en Mateo 3, dice aquí, versículo 16, ya después del bautizo, dice, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma. Entonces aquí es un buen símbolo porque el mismo Escritura nos dice, es el modo que se representó en esta ocasión. Y vemos que la ocasión sigue en versículo 17, y he aquí se oyó una voz de los cielos que decía, esto es mi Hijo amado, quien me ha complacido. También vemos en este bautismo y este viniendo del Espíritu Santo se repite en Marcos capítulo 1. Dice el Espíritu como paloma que descendió sobre él. Lucas también lo menciona en Lucas 3:22. Esta aparición de la paloma sobre Jesucristo después de
el bautismo. Vemos que este también habla de paz. La paloma se menciona primero, la primera vez que en la Biblia, en Génesis 8. Y eso es después del diluvio, la inundación, donde ah, indica, parece que ya pasó la ira de Dios. En Génesis 8, 11 dice, y hacía de ser, la paloma regresó a él, ya después que Noé lo dejó salir del arca para ir a ver cómo está, es tiempo para salir o no. Y he aquí, en su pico traía una hoja de olivo recién arrancada. Y en eso, entonces Noé comprendió que las aguas habían disminuido sobre la tierra. ¿Cuál es la razón por la inundación? Era para castigar, bueno, para separar, vamos a decir, y ayudar a la raza humana y empezar otra vez. Porque lo que antes en capítulo 6 habla de que tan feo era y Dios necesitaba limpiar el mundo para prepararlo para otra vez empezar con Noé y su familia. Um, y por eso hablamos de la paz que viene, que ya la ira ya pasó. Vemos también en Mateo 10, 16, la paloma indica inocencia en medio de peligro, porque aquí vemos en Mateo 10, dice, mirad, os envió como ovejas en medio de lobos. Por tanto, ser astutos como las serpientes y inocentes como la paloma. Acuérdense en el Santo Espíritu. La idea es que no hay pecado en él. Es justo y la rectitud de Dios. Y por eso vemos, este es un buen símbolo, porque parece que en la escritura da buena representación lo que es el Espíritu Santo. Este es porque también en sumario estoy diciendo se puede ver directamente en la ocasión del bautismo de Cristo que la paloma era un modo de demostrar que era representar al Espíritu Santo. Ahora sí, otro símbolo bueno, estamos hablando de agua. El Espíritu Santo cumple algo similar a lo que agua hace. Vemos que el Espíritu Santo es simbolado por agua en ciertos versículos. Esto habla de saciar lo que es la sed, refrescar, limpiar, lavar al creyente de sus pecados. Así en Juan capítulo 7, 37, dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso de pie y alzó de voz y diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beber. Y él que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior corrían ríos de agua viva. Y aquí en versículo 9 es clave para decir que este es un buen símbolo. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creían en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. El Espíritu Santo es la agua viva, ¿verdad? Indicando la morada del Espíritu Santo en este caso, porque Cristo iba a bautizarlos con el Espíritu Santo y más detalles vamos a ver cuando vemos esta obra de la morada del Espíritu Santo.
Vemos que como agua también, el Espíritu Santo purifica por lavamiento, que resulta en la regeneración, así como dice en Tito 3:5. Y hablando de salvación, dices, por el lavamiento de la regeneración, por la renovación en el Espíritu Santo. Vemos también que el Espíritu será derramado. Así como uno puede derramar agua y cambia a los que les cae. Aquí en Ezequiel 36, 25 dice, y entonces os rociaré con agua limpia y quedarás limpios, hablando del pueblo de Dios, ¿verdad? Ciclo 26. Además os daré el corazón nuevo y pondrá un espíritu nuevo. Eso es lo que sucede en cuando uno es nacido otra vez, recibe un espíritu. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Aquí puede estar indicando, hablando de el Espíritu Santo siendo puesto. Isaías 44:3 dice, y porque yo derramaré aguas sobre el Sigdal y ríos sobre la tierra árida, y mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Aquí hablando lo que hace agua, lo que hace el Espíritu Santo, derramar. Vemos también el bautismo con agua, es similar a derramar el Espíritu. Aquí en Mateo 3:11 dice, hablando a Juan el Bautista, dice, yo a la verdad os bautizo con agua. Eso es una idea. Pero entonces, hablando de Jesucristo, Él os bautizará con el Espíritu Santo. Marcos y también habla de eso. Y en Hechos capítulo 5, perdóname, Hechos 1:5 dice, pues Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Alguna cosa que iba a suceder en el futuro. Ya estamos hablando del día de Pentecostés, es cuando esto sucede. Pero el bautismo está relacionado con el Espíritu Santo. Vemos que el candelabro también es otro símbolo que representa el Espíritu Santo. Vemos aquí en Éxodo 25, siglos 36 a 38, vemos que Moisés está dado las instrucciones de cómo se debía de construir este candelabro, y era parte de todos los utensilios y las cosas que se iban a gastar en el templo de Dios. Vemos sus calicias y sus brazos serán de una pieza con él. Todo ella será una sola pieza de oro puro, logrado y martillado. El oro representa un material puro, representa a Dios en este caso. Y versículo 37 dice, entonces harás sus 7 lámparas, y sus lámparas serán levantadas de modo que alumbran el espacio enfrente del candelabro. Aquí en este dibujo vemos los enmartillado candelabro. En Éxodo 26, 34 y delante, nos dice dónde se pusía este candelabro. Dice, y
Pondrás el propiciatorio sobre el arca del testimonio en el lugar santísimo. Eso está hablando de la arca donde representaba a Jesucristo aquí en la tierra. Entonces vemos que aquí en versículo 35 dice, y pondrás la mesa fuera del velo y el candelabro enfrente de la mesa en el lado del tabernáculo hacia el sur. Entonces tenía su lugar, no era lo mismo, vamos a decir, el arca representaba a Jesucristo y acá representaba para entrar, antes de entrar al lugar santísimo, necesitaba pasar por el Espíritu Santo, en este caso el símbolo del Espíritu Santo. Vemos que esta representación estaba hecho aquí en la tierra, pero es todo lo que estaba, vamos a decir, en el tabernáculo era parte de vamos a decir, un dibujo o una ilustración de lo que la realidad, lo que está real allá en el cielo. Y vemos que en el trono de Dios también hay otro candelabro. Y aquí en el cielo, y como digo, el tabernáculo representaba aquí la tierra, esto es lo que representaba. Aquí nos da esta vista Juan en el libro Apocalipsis. Apocalipsis 1:4, y Juan y las 7 iglesias que están en Asia, gracia a vosotros y paz, de aquel que es y que era y que ha de venir. Y, notan aquí, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Aquí este mismo frase se repite en Apocalipsis 4:5, del trono, relámpagos, voces y truenos. Delante del trono había 7 lámparas de fuego ardido, y que son los 7 espíritus de Dios. No quiere decir 7 ángeles. Parece que estas 7 lámparas de fuego eran los 7 espíritus de Dios. Se debe de entender que esto representaban al Espíritu Santo, en lugar de 7 espíritus como ángeles, individuals, algo así, con el concepto de carácter septuple del Espíritu Santo. Vemos 7 espíritus hablando de lo que iba a ser Dios sobre el Mesías que iba a venir. Aquí en Isaías 11, versículo 11, versículo 1 y 2, y brotará un retorno del tronco de Isaías. Esto está hablando de Jesucristo, ya que Israel se pierde casi todo. Ya no tienen su reino y todo, pero Dios dice, no va a parar de seguir, y por eso dice, y un vastigo de sus raíces dará fruto. Aquí este vastigo, otra referencia a Jesucristo. Versículo 2 dice, y reposará sobre él el Espíritu del Señor, el Espíritu de sabiduría, de inteligencia, el espíritu de consejo y de poder, y espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Estos 7 espíritus aparecen aquí en Isaías. Para lo que está sucediendo en realidad allá en el cielo. Y entonces, no para ahí, vemos aquí en el Apocalipsis también otra representación de un candelabro que parece otra vez hablando del Espíritu Santo. En la iglesia, esto representa el ministerio del Espíritu. La luz de la iglesia es soportada por el Espíritu.
Apocalipsis 1:20 dice, y en cuanto el ministerio de los 7 estrellas que vistes a mi mano derecha, de los 7 candelabros, ¿verdad? De oro. Los 7 estrellas son los ángeles, los pastores de las 7 iglesias. Y las 7 candelabros son las 7 iglesias. Esto da una representación que el Espíritu Santo ya también tiene en lugar nomás de estar representando ahí en el tabernáculo terrenal durante el tiempo de Moisés. Vemos aquí el candelabro ahora es hecha por la iglesia. Y donde el Espíritu Santo es el que lo soporta completamente. Aparte del Espíritu Santo no podíamos hacer nada para dar gloria a Dios y dar luz a este mundo. El viento es otro símbolo para el Espíritu Santo. Vemos que ya hemos visto que la palabra en griego y en hebreo se traduce espíritus, pero también se traduce vientos en otras ocasiones. Y esta relación vemos que Cristo utiliza este símbolo para comparar lo que hace el Espíritu Santo. Aquí en Juan 3:8, el viento sopla donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni dónde va. Y así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Finalmente vemos que vemos el efecto del poder del Espíritu, pero no precisamente ver lo operar. Pero la palabra también viento, aquí vemos como un huracán en Hizquiel 13:13. Por tanto, así dice el Señor Dios, en mi enojo haré que un viento un huracán se descadene. Ahí, en este caso, vemos que Dios usa viento para destruir, para castigar a Israel, la disciplina que viene sobre ellos. Así como este viento, el Espíritu es invisible y poderoso, pero vemos que su poder no está utilizado para destruir, pero para reconstruir. Vemos la palabra también se traduce aliento. En este caso, el aliento de Dios da vida. Aquí en la creación del hombre, por ejemplo, en Génesis 2:7 dice, y entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo y de tierra y sopló en su nariz, aquí el ruach, la palabra para aliento, de vida. Y fue el hombre un ser viviente. En ese caso, trayendo lo que es vida inicial para el hombre que Dios crió. Pero también vemos el nuevo nacimiento, la regeneración por el Espíritu Santo. Y aquí en Juan capítulo 3, sigue en versículo 7 y dice, no maravillas de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oyes el sonido. Entonces por aquí sigue, dice, y todo aquel que es nacido del Espíritu, Espíritu va a ser. Entonces el que se encarga de dar este nueva criatura, la vida, es el Espíritu Santo.
Vemos también que dando vida incluye dando las escrituras. Vemos que la creación o exhalación de las escrituras, aquí dicen segundo de Timoteo 3:16, dice, y toda escritura es inspirada por Dios, está traducido, pero la idea es, nota que esta palabra es, está hablando de la exhalación de Dios. Y si vemos que lo que es necesario es que ver que la palabra es viva, y para ser viva hay que darle vida, y parece que el Espíritu Santo estaba en cargo de eso. También debemos de notar que lo que está inspirada no es las personas, pero está inspirada es lo que está escrito. Por eso dice la escritura, lo que está escrito es inspirado por Dios. Este proceso se explica un poquito más acá en segundo de Pedro 1:21, donde dice, porque ninguna de la profecía fue traída por voluntad del humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Aquí la palabra inspirados no me gusta porque da una impresión como que Dios estaba trabajando en los hombres. Pero aquí si vemos la palabra misma en el griego, los hombres de Dios fueron ferro, que esto indica impulsados, así como dice la Nueva Versión Internacional, dirigidos en otras traducciones y guiados en otras traducciones por el Espíritu Santo. Los lleva al punto de poder describir la escritura, pero no es que Dios les sopló a ellos y ellos en ese senso ser inspirados, porque el producto es lo que está inspirada, lo que está escrito. Ahora seguimos con la siguiente símbolo, que es la unción. La unción es un acto visible hecho por un profeta que se da a entender que Dios estaba pasando la autoridad, el cargo de liderazgo a una persona. La acción que implica, vamos a decir, en el Antiguo Testamento vemos era vertiendo aceite sobre la cabeza de un individual. En estos pasajes vemos que un profeta en Éxodo, en este caso Éxodo 29, Moisés, que es el profeta, está dado la dirección de ungir a uno de los para sacerdotes. Dice en versículo 7, luego tomarás el aceite de la unción, era especial preparado para este propósito, y lo derramarás sobre la cabeza y lo ungirás, ¿verdad? También harás que los hijos, sus hijos, hablando de los hijos del sacerdote, se acerquen y pondrán túnicas sobre ellos. Y cinturarás los cinturones a Aarón y sus hijos. Y entonces este mismo tipo de ceremonia de ungir con aceite, vemos también Samuel pone también hace el mismo acto para Saúl, el primer rey de Israel. Y entonces después de eso viene el Espíritu sobre él. Aquí en 1 de Samuel 10:1
tomó entonces Samuel la redoma de aceite y lo derramó sobre la cabeza de Saúl. Y lo besó y le dijo, ¿no te ha ungido el Señor por príncipe sobre su heredad, todo lo que es sobre tribus de Israel? En 1 Samuel 10:6 dice, entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás mudado en un otro hombre. Vemos que la unción misma viene con la idea que el Espíritu Santo está viniendo sobre la persona. En este caso empezó a hablar en profecía. También Samuel hizo el mismo sermonio para David y el Espíritu vino sobre él, aquí en 1 Samuel 16:13. Y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Desde aquel día y adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y volvió a Rama. Entonces vemos que este acto de unción es un buen, vamos a decir, un símbolo que se usó en el Antiguo Testamento, pero con aceite. Parece también que Juan el Bautista era el profeta que introdujo al Mesías y también en un ceremonio ungió a Jesucristo. Ahí parece que esta vez lo hizo con agua. Cuando vino Jesucristo a él para que sea bautizado, no estaba seguro lo que estaba haciendo Juan, bautizando al Mesías. Pero aquí vemos en Mateo 3, 13 a 17, dice, y entonces Jesús de Galilea a Galilea, llegó a Galilea, al Jordán, y donde estaba Juan, y para ser bautizado por él. Pero Juan trató de impedírselo, diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Respondiendo Jesús, y le dijo, permítalo ahora, porque es conveniente que cumplamos así toda justicia, cumplir lo que era verdaderamente la ley de Dios. Y entonces Juan se lo permitió. Después de ser bautizado, Jesús salió del agua inmediatamente, y he aquí los cielos se abrieron, y él vio al Espíritu de Dios que descendía como una paloma y venía sobre él. Y he aquí se oyó una voz en los cielos y que decía, este es mi Hijo amado, en que me ha complacido. Este parece ser la ocasión donde está ungido, es cuando el Espíritu Santo viene sobre Jesucristo. Y después de esto sale y va al desierto para ser tentado por Satanás. El Espíritu Santo lo lleva para allá. Y entonces vemos que en el siguiente, vamos a decir, evento que se describe en la Escritura, Jesús clama ser ungido después del bautismo. En Lucas capítulo 4, versículo 18, y el Espíritu del Señor está sobre mí. Él empieza, y por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Este es el inicio del ministerio de Jesucristo en la tierra. Me ha enviado a sanar y a los quebrantados de corazón y pregonar libertad a los
cautivos. Y lo que está diciendo Jesucristo viene de lo que dice en Isaías 61. Y dice, y el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ha ungido Jehová ah, y enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. Vemos que esta unción sucedió con agua en lugar de aceite. En Hechos 10:38 dice, como Dios ungió con el Espíritu y con poder a Jesús de Nazaret. Y dice, y como éste anduvo haciendo eh, bienes, digo, y sanadó a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Este bautismo era la unción de Jesucristo. Vemos que la unción todavía sigue siendo un buen símbolo para el Espíritu, y vemos que en este caso que sin aceite y sin agua Dios nos ha ungido a nosotros, porque aquí en 2 de Corintios 1, 21 y 22 dice, y el que nos confirme con vosotros en Cristo, y el que nos ungió es Dios. Dios nos ungió. Con Cristo, vamos a ir, notan el título, nombre, Cristo, significa el ungido, ¿verdad? Podemos glorificar a Dios con nuestras vidas. Aquí en Mateo 5:16 dice, y así brilla vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas acciones y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Esta unción es como dice Juan en 1 Juan 2:20, pero vosotros tenéis la unción del Santo, conocéis todas las cosas. Juan escribió que los creyentes reciben esta unción de Dios, ¿verdad? Es un derramamiento del Espíritu Santo sobre el creyente que nos da la capacidad para entender lo que es la Escritura o la verdad. También aquí en Apocalipsis vemos también, dice, capítulo 3, 18, y te aconsejo que de mí compres oro refinido por fuego, para que te hagas rico, y vestiduras blancas, para que te vistas y no seas manifestado la vergüenza de tu desnudez, y corlino para ungir tus ojos, para que puedas ver. La, la, lo que es la unción es para que nos ayude a entender, comprender la palabra de Dios, entonces obedecer. Y vemos que la unción se puede hacer por aceite. Lo que vemos en el Antiguo Testamento estaba hecho por agua. En la ocasión con Cristo, singular. Pero para nosotros, ya que hemos puesto nuestra fe en Cristo, tenemos unción del Espíritu Santo para poder entender y comprender la palabra. Siguiente es el sello del Espíritu Santo. La palabra sellado en el Nuevo Testamento proviene de una palabra griega que significa estampar con una marca privada, con el fin para mantener algo en secreto, proteger, preservar el objeto sellado.
Los sellos se usan para negocios oficiales. Por ejemplo, un centurión romano podía haber sellado un documento que estaba destinado solo para un superior para que lo vea. Si el sello estaba roto, aquel que recibía el documento sabía que la carta había sido manipulada o leído por alguien distinto. Entonces no ha mantenido la protección de secreto. Ahí vemos en 2 Corintios 1, 21, dice, ahora bien, el que nos confirmó con vosotros en Cristo es aquel que nos ungió. Y entonces aquí sigue, versículo 22, quien también nos selló y nos dio el Espíritu Santo en nuestro corazón como garantía. Vemos que este sello, en Efesios, explicado un poquito más, es cumpliendo la promesa de Dios. En Efesios 1:13, en Él, en Cristo, también vosotros, después de escuchar el mensaje de verdad, el evangelio de vuestra salvación, habiendo creído, fuisteis sellados en él con el Espíritu Santo de la promesa. Pues cuando se prometió, aquí vemos, fue prometido por Jesucristo mismo, aquí en Hechos 1:8. Pero si veis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros. Ese es cuando dio la promesa, y vemos también, eso es cuando le estaba hablando a los discípulos antes que se iba. Y vemos en Galatas 3:14, dice, al fin de que en Cristo Jesús la bendición de Abraham viniera a los gentiles, para que recibiéramos la promesa del Espíritu mediante la fe. Entonces, para los discípulos, eso era algo que iba a suceder en pocos días. Pero si vamos un poquito más atrás, en el tiempo cuando Dios hablaba a Abraham, está diciendo que esta promesa está cumpliendo para nosotros. Que íbamos a recibir el Espíritu Santo. ¿Pero cómo? Por medio de fe. Ese mismo sello significa posición, que también se cumple al momento de la fe. Aquí en Efesios capítulo 1, 13-14, dice, en él también vosotros, después de escuchar el mensaje, ya vamos, y decimos que fuiste sellado con el Espíritu, pero sigue versículo 14, y que nos ha dado como garantía a nuestra herencia, con la miras a la redención de la posición adquirida de Dios, para alabanza de su gloria. En la salvación, en este momento que se da, el Espíritu Santo es como un sello, confirme a los creyentes que identifica con Cristo, son propiedad de Dios, como dice aquí en 1 Corintios capítulo 6, 19. Y no sabéis que vuestros cuerpos es templo del Espíritu. ¿Por qué es templo? Porque el Espíritu vive dentro de nuestros cuerpos. Y que está en vosotros, el cual tienes de Dios, que no sois vosotros. Versículo 20 dice, pues por precio habías sido comprados.
Esto probablemente, pensando así, probablemente fue el pensamiento que hizo Pablo cuando describiendo a sí mismo como él se describe como esclavo de Cristo. En Romanos 1.1, por ejemplo, varias de sus cartas dice Pablo, servio de Cristo, un doulas. Es un esclavo que se entregó y reconoce a su amo como el mayordomo de todo. Um, y en Filipenses también, capítulo 1, dice, y Timoteo, los dos dicen, servios de Cristo. Así ellos se consideran, ya no son libres para hacer cualquier cosa. Es todo, debe ser decir como que lo que me diga Cristo es lo que yo voy a hacer. Um, un sello en un documento en el tiempo del Nuevo Testamento identificaba y ah, y indicaba que era su propiedad. Ah, y por eso estamos protegidos. En este caso, Dios no los proteja hasta que el día de la redención es cuando se cumple todo en nuestra vida. Desde el punto de creer, de ese punto ya estamos protegidos, que ya no podemos ser perdidos. Aquí en Efesios 4:30 dice, y no entristéis al Espíritu Santo de Dios, por el cual fuisteis sellados para el día de redención. Entonces hay que esperar, pero vamos a decir, esta garantía está puesta sobre nosotros y aunque esperemos todas nuestras vidas, sabemos que Él va a decir, va otra vez regresar para su propiedad. No nomás es sello, digo, no nomás es sello, pero también es garantía, un depósito. El Espíritu Santo dentro de nosotros no nomás nos ha sellado, eso es advertencia a lo de afuera, vamos a decir, reconociendo que algunos quieren agarrar la propiedad, pero aquí dice, no, esto es propiedad de Dios. Vemos que también es un depósito, pero esto está dirigido para nosotros. El depósito era un pago inicial por una promesa de lo que vendrá, ¿verdad? La palabra en griega arabono, depósito de garantía, es un anticipo de al pagador y hacer otros pagos. Ya lo obliga para hacer estos pagos. Y se cumple con el último pago, ¿verdad? Aquí en segundo Corintios 1:22 dice, y quien también nos selló y nos dio el Espíritu en nuestro corazón como garantía. Es la garantía que está dirigido a nosotros. Uh, Vemos que el problema es de cuando uno pone un depósito, es también necesitamos esperar. La presencia del Espíritu Santo en nuestros corazones es como un depósito garantizado lo que es por venir. Pero hay que esperar porque dice en 2 Corintios 5, 5 dice, y el que nos preparó para esto mismo es Dios, que nos dio el Espíritu como garantía. El Espíritu fue dado para animamos a nosotros y para que no los desilusionamos en este mundo que estamos, ¿verdad? En Romanos 5, versículos 5 dice, y la esperanza no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado
derramado otra vez el Espíritu y nos en nuestro corazón. ¿Por medio de quién? Del Espíritu Santo que nos fue dado. Ah, Él todo es el que vive dentro de nosotros, es parte de la morada del Espíritu Santo y es demostrando que Dios ya pagó inicial, ya puso el depósito y va a regresar por nosotros. Esta morada del Espíritu Santo en la salvación es en su confirmación que Dios ha comenzado, lo va a cumplir hasta el fin. La redención actual, con el último pago, es solo va a suceder en la eternidad y que cuando Dios los proporciona lo demás de lo que Él quiere darnos. Vemos en Romanos 8:23, dice, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, aún nosotros mismos guiamos en nuestro interior, agrandando ansiosamente la adopción como hijos, la redención, ya somos hijos, pero están buscando la redención de nuestros cuerpos. Y eso es el último pago. Vemos Efesios capítulo 1, versículo 3, dice, y bendito sea el Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. No es todo, cualquier bendición que vamos a recibir es por medio de nuestra relación con Cristo y por medio que el Espíritu Santo está viviendo en nosotros y trabajando en nosotros. Aquí en versículo 12 de Efesios, capítulo 1, dice, al fin de que nosotros, que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos para la alabanza de su gloria. Para ese propósito, digamos, en Él también vosotros, después de escuchar el mensaje de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados en Él con el Espíritu de la promesa. Y versículo 14 sigue, y que nos es dado como garantía nuestra herencia. Vamos a ver, ya Dios, todo lo que, vamos a decir, las bendiciones están en Cristo, recibimos durante esta vida cristiana más y más de las bendiciones que tiene Dios reservados para nosotros. Pero aquí sigue con las miras de la redención de la posición adquirida de Dios para la alabanza de su gloria. Y al fin Dios recoge su propiedad y es cuando los lleva allá en el cielo. Y todo para la alabanza y la gloria de Dios. Por eso Dios hace todo. Ese es el gran propósito. Y este depósito debe de ayudarnos. Reconociendo que el Espíritu Santo es un depósito dentro de nuestros cuerpos, debemos de tener mucho valor por eso y utilizarlo para dar gloria a Dios. Bueno, hemos cubrido los símbolos que parece que la Escritura habla bien. Aquí vamos a seguir con unos símbolos parciales. Hemos visto que los símbolos donde la Escritura conecta el espíritu con el símbolo. Estas conexiones han sido algunos directas y otros, vamos a decir, con suficiente evidencia para implicar que es un símbolo. Pero algunas otras figuras se han propuesto como símbolos del Espíritu Santo. Los menciono aquí para cumplir la lista. Estos son parte de otro símbolo o no son válidos. Vamos a ver unos que no son válidos después. Pero aquí, por ejemplo, el aceite.
en Hechos, vemos que esto no es una parte de lo que es la unción. Cuando hablamos de la unción del Espíritu Santo, es uno de los ceremonios, pero más del Antiguo Testamento. Nosotros vemos la realidad que la unción completa está hecho sin aceite y sin agua. Aquí para nosotros, en el versículo 38, vuestros sabéis de como Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu, es más directo, vamos a decir, sin el símbolo del aceite nomás. También vemos primicias, es otro que dicen, pero vemos que las primicias nomás es un parte del depósito que Dios nos ha dado. Y vamos a ir, vemos aquí en Romanos 8:23, y no solo ella, que también nosotros mismos tenemos las primicias del Espíritu. Son una parte, ¿verdad? No todo lo que es completo. Y por eso pienso que primicias como símbolo es incompleto. Otros han traído la idea que el número 7, aquí, pero vemos que también es una parte de candelabro que ya hemos visto como un símbolo más completo. Y también el número 7 se usa para muchas cosas. Por eso no es adecuado para ser un símbolo así solo del Espíritu Santo. Hablamos de las 7 iglesias. En el libro de Apocalipsis hay tantos 7 que no creo que se pueden contar todos lo que está ahí. Y por eso estos símbolos no son en error, pero creo que son incompletos o parciales. Bueno, seguimos con para los símbolos y cumplir la lista de símbolos. Aquí hay unos símbolos que son mal clasificados. Lo menciono, como digo, para cumplir la lista. Estos símbolos no son válidos para el Espíritu Santo. Algunos piensan que el fuego es un símbolo del Espíritu Santo, por lo que dice aquí en Isaías 4:4. Dice, y cuando el Señor haya lavado la inmundicia de las hijas de Sión, y haya limpiado la sangre derramada de en medio de Jerusalén, y con el espíritu de juicio y el espíritu abrasador. Piensan que está hablando de el Espíritu Santo aquí. Vemos que fuego se refiere a juicio y no al Espíritu Santo. Vemos algunos contextos que hay conexión del Espíritu y el fuego. Se menciona por juntos aquí, pero es distintos. Aquí en Mateo capítulo 3, versículo 11, y Él os bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. También en Lucas 3:16 menciona la misma frase, Él os bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Vemos que Jesucristo bautizó con el Espíritu para iniciar la iglesia. Pero cuando viene a bautizar con fuego, está hablando de su segunda venida. El bautismo con fuego se refiere a juicio y la limpieza de los que entrarán al reino, como es profició Isaías en capítulo 4, 2-4. Aquí dice, aquel día,
Estamos hablando en el futuro, no en el tiempo de la primera venida. Renovaré el Señor uh, nuevo del Señor será hermoso y lleno de gloria. Vamos aquí, seguimos en versículo 3. Jerusalén será santo, llamado santo, ¿verdad? Todos los que están escritos para vivir en Jerusalén. Y aquí nos dice el tiempo, y cuando el Señor haya lavado la inmundicia de las hijas de Sión, ¿verdad? Y ha limpiado, entonces esto es donde se menciona estos espíritu de juicio y espíritu abrasador. Esto no ha sucedido. Esto es algo que va a suceder en el futuro. Y aquí en Isaías 28, 5, versículo 6, dice, espíritu de justicia para el que se sienta en juicio. Está hablando de Jesucristo. Aquí Jesús precisamente habla de lo que va a ser y dice que Él es que está sobre el juicio, no el Espíritu Santo. Dice aquí en Juan 5, 22 a 23, porque ni el Padre juzgará a nadie, sino todo juicio se le ha confiado al Hijo, hablando de él mismo, ¿verdad? Aunque el fuego se manifiesta en el inicio de la iglesia, vemos que en Hechos capítulo 2, lenguas de fuego cayeron sobre las personas para simular que el Espíritu Santo viene, pero como digo, el fuego mismo no es suficiente para decir que es un símbolo completo. En el candelabro también tenía cada candela, pues tenía poco de fuego, pero no es completo y por eso decimos que es mal clasificado como un símbolo del Espíritu Santo. Otro algunos piensan que el sucero de una brisa aplicable representa al Espíritu Santo. Y eso lo utilizan como referencias primero de Reyes, a capítulo 19. Pero si uno lee el contexto de lo que está aquí, y vamos a leer en Primero de Reyes, capítulo 19, empezando versículo 9, digo. Dice, y ahí entró en una cueva, está hablando el profeta entró en ella en la noche, y aquí vino a él la palabra del Señor. Y él le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Entonces es lo que le dice, ¿verdad? Y en versículo 10 dice, y respondió, he tenido mucho celo por el Señor, Dios de los ejércitos. Entonces, ¿con quién están hablando? Hablando a Dios de los ejércitos. Y el versículo 11 dice, y entonces él dijo, hablando, sal y ponte en el monte delante del Señor. Y he aquí, el Señor pasaba. Aquí es lo que unos grandes señas de cosas que podía hacer. Ahí está el Señor. Y entonces sigue en versículo 12. Después del terremoto, un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Y después del fuego, el susurro de una brisa aplicable. Aquí es donde piensa que aquí está el Espíritu Santo. Y entonces, pero ¿qué sucede? En versículo 13 dice, y sucede
que cuando Elías lo oyó, esta brisa, y cubrió el rostro de su manto, y salió y puso en la entrada de la cueva, y aquí una voz vino a él y le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Por eso vemos aquí, no hay referencia al espíritu en este contexto. No se menciona el espíritu. Um, uh, y aquí el que habla está hablando el Señor de los ejércitos. Está hablando el Padre o el Hijo, pero parece que Cristo es el que vemos que manda a los ejércitos. Por ejemplo, aquí en Apocalipsis 19, dice, versículo 11, y vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que montaba se llama fiel y verdadero, y con justicia juzga y hace la guerra. Uh, y aquí vamos en versículo 14, y los ejércitos que están en los cielos, vestidos en lino fino, blancos, limpios, le seguirán sobre caballos blancos. Venimos, este ejército viene con Cristo. Entonces, en el contexto de Primero de Reyes, vemos el Señor de los ejércitos y parece que el que está hablando es Dios, el Padre, refiriéndose al Señor de los ejércitos. Y entonces, por eso estos dos no creo que deben utilizarse como símbolos del Espíritu Santo. Ahora empezamos con los nombres y títulos del Espíritu. Vamos a empezar con los nombres más comunes. Vemos nombres del Espíritu, viendo todos los versículos que están en la Biblia. Cada versículo vemos cómo se refiere al Espíritu. Y lo más común es así simplemente Espíritu, 150 veces en la Biblia. Vemos que este nombre tiene el énfasis del poder invisible, pero demostrado por los efectos visibles sobre los que los controla. Vemos, por ejemplo, aquí en Números 11, 17, hablándole a Moisés, y le dice, entonces descenderé y habré contigo allí, y tomaré del espíritu que está sobre ti, y lo pondré sobre ellos. Hablando de los líderes que le iba a pasar autoridad y capacidad para, tener autoridad sobre los tribus, porque Moisés ya no podía manejar tanta gente, administrar para tanta gente, y así le daba ayuda. Y lo que está haciendo es algo visible para que la gente sepa que esto es algo de Dios. También en Mateo, en el Nuevo Testamento, la primera vez vemos que entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo después de el bautismo, demostrando otra vez que el Espíritu es el que lo está ayudando a Jesucristo para hacer su ministerio. Seguimos con la siguiente nombre del Espíritu, es el Espíritu Santo. 91 veces se usa en la Biblia. Aquí el énfasis que tiene este nombre es que el Espíritu es perfecto en rectitud y es justo en todo lo que hace o dice. Su poder es invisible, siendo espíritu, ¿verdad? Demostrado por los efectos interiores, en este caso, sobre los que controla. Este es el base de su actividad de santificación
Y este título, bueno, este nombre digo, se usa no en el Antiguo Testamento, nomás en el Nuevo Testamento, así en esta forma. Aquí vemos en Mateo 1:18 el nacimiento de Jesucristo, que dice, y había concebido por la obra del Espíritu Santo. Lo que produce entonces va a ser santo, que es Jesucristo, el que va a nacer. También en Mateo 1:20 vemos que el niño que he engendrado en ella es del Espíritu Santo. Por eso es perfecto. Y hay que notar también que en el Antiguo Testamento hay otro título que se usa que parece similar al Santo Espíritu y tiene la misma idea de santidad del Espíritu. Pero aquí, por ejemplo, en Salmos 51, y eso nomás 3 veces. En Salmo, Isaías, 2 veces. Aquí en Salmo 51 dice, y no eches no me eches de tu presencia y no quites de mí tu Santo Espíritu. En ese caso está hablando David, que en ese momento podía quitarle lo que es ya no ser ungido y pasar eso a otra persona para ser el siguiente rey. Uh, vemos que esto está enfatizando, pues ya sabe que cuando uno peca o falla, pues le pide a Dios perdón y que no le quite el Santo Espíritu. Vemos la siguiente nombre que se usa ya menos que estos dos. Vemos se usa 25 veces el nombre Espíritu de Dios. Y en esto pienso que está enfatizando su poder sobre lo que sobre los que él viene. Eso es como un abrigo, se pone sobre una persona temporalmente. Por ejemplo, también al efecto sobre el pensamiento y lo que dicen la persona que cuando el Espíritu de Dios viene sobre ellos. Así en Génesis 1:2 es la primera vez que este nombre se usa y habla del tiempo de la creación. Aquí en versículo Génesis 1:2, el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Entonces ahí vemos que está pasando sobre las aguas y preparando el mundo para que la creación y habitación por el hombre, ¿verdad? Vemos también en Éxodo, Éxodo 31:3, y hablando sobre algunos que iban a hacer el trabajo en la obra para poder hacer los artículos en el tabernáculo. Esto vemos y dice en versículo 3, y lo he llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría, inteligencia, en conocimiento y en toda clase de arte. Eso es lo que sucede cuando el Espíritu de Dios viene sobre una persona para darse esa capacidad. En el Nuevo Testamento también se usa el título, aquí en Mateo 3:16, y hablando después del bautismo de Jesucristo, he aquí los cielos se abrieron y él vio al Espíritu de Dios que descendió como una paloma y venía sobre él. Noten que viene es como un abrigo sobre Jesucristo. Y ahí ya es demostrando la idea de él está ahí para dar el poder para hacer el trabajo, el ministerio del Espíritu que Jesús vino a hacer en la tierra. La siguiente título que se halla es el Espíritu del Señor. Se usa 28 veces en la Biblia.
aquí estamos viendo que este título, este nombre, tiene el énfasis sobre su soberanía ah, y en él que otorga autoridad sobre los que él elige, viene sobre ellos y les da autoridad. Am, aquí en Jueces, por ejemplo, capítulo 3, 10, y vino sobre él el Espíritu del Señor y juzgó a Israel, hablando de uno de los jueces. Y lo que vemos es que este es el título, bueno, nombre que se usa cuando este tipo de trabajo se hace por el Espíritu, viniendo y dándoles autoridad a hombres para ser líderes en este caso de Israel. También vemos en 1 Samuel 10:6, dice, entonces el Espíritu del Señor vendrá sobre ti y con gran poder profetizarás, hablando de poder profetizar con ellos y serás cambiado a otro hombre. Ahí eso es lo que vemos eh, físicamente, el efecto. Ya ellos pueden estar hablando para Dios en ese caso. Y en el Nuevo Testamento también vemos en Lucas capítulo 4, 18, se utiliza este nombre. Y el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido, hablando de Jesucristo, ¿verdad? Que está ungido para anunciar el Evangelio a los pobres. Ah, y esto es el modo que demuestra que lo que está haciendo Jesucristo viene de Dios, no es algo independiente, viene para cumplir el plan del Padre y el Espíritu es el que le da el poder para hacer eso. Bueno, ya hemos visto los nombres del Espíritu. Podía ser Espíritu o podía ser el Espíritu Santo, son los nombres más comunes. Pero después de eso hay títulos que se usa para el Espíritu. Y estos títulos yo los llamo títulos de asociación. Porque este título tiene que ver que cómo está asociado con, con el Padre o con el Hijo o con los dos. Por ejemplo, aquí cuando dice hay 17 veces que se usa mi espíritu, y quiere decir que está enviado por la persona, por Dios. En Génesis 6:3, entonces el Señor dijo, no contendrá mi espíritu para siempre con el hombre. Esta idea de antes del diluvio, había tanta maldad y todo eso, y el espíritu constantemente trató de salvar muchos de ellos, pero están rechazándole y por eso Dios en el último momento nomás podía salvar a Noé y su familia y todos los demás se hundieron bajo del diluvio que vino después. Y también vemos en Isaías 30, versículo 1, hablando de otros que están opuestos a Dios, pero no los míos, y hacen alianza, pero no según mi espíritu, para ah, anidar pecado sobre pecado. Entonces, porque no dejaron el espíritu cambiar sus corazones, es lo que sucede. Están yendo en el mal camino. Este título también se usa en el Nuevo Testamento, aquí por ejemplo en Mateo 12, 18. Y hablando ah, ah, de Jesús, dice, mirad mi servio y a quien escogido, mi amado, en que se agrada de mi
mi alma, sobre él pondré mi espíritu. Notan aquí, está enviado por el Dios el Padre para ponerse sobre Jesús. Y vemos también otro título que se usa es su espíritu, 11 veces. Y esto otra vez con la misma idea de ser enviado por Dios. Y en Números 11:29 dice, y el Señor pues será su espíritu sobre ellos, ¿verdad? Sobre las personas que Moisés ha dirigido para ser los siguientes líderes. Aquí en Salmos 106 y dice, y puesto que fueron rebeldes contra su espíritu, y he hablado precisamente con sus labios. Ellos han hablado contra Dios. No siguen lo que es el Espíritu de Dios. En el Nuevo Testamento también se usa ese título. Y aquí en Efesios 3:16, que os considera conforme a la riqueza de su gloria, ser fortificados con poder por su Espíritu en el hombre interior. Otra vez, el trabajo que Dios manda para trabajar en los corazones de hombres. También seguimos con el siguiente título, tu espíritu, hablando directamente cuando en oración, hablando directamente a Dios. En Nehemías 9:20 dice, y diste tú buen espíritu para instruirles, y no retiraste tu mano de su boca, y le diste agua para su sed. Es hablando de que notan ahí que se pone buen espíritu. La idea es que es bueno, de buena calidad, y se los da dando lo mejor a los que Dios está ministrando. No vemos este título en el Nuevo Testamento. Vemos también el Espíritu de Cristo. Aquí este título también pocas veces se usan, estas 5 veces, pero vemos que está hablando que es el Espíritu que representa a Cristo en este mundo. Aquí en Hechos 16:7 dice, y cuando llegaron a Misa, intentaron ir a Betania, pero el Espíritu de Jesús no se lo prometió. Entonces es que Jesús no quería que lo haga, y el Espíritu de Dios, que sea el Espíritu Santo, los dirigió a otro lugar. A veces Dios hace eso, cierra y abre a puertas. Y bueno, esto se usa, como digo, los 5 veces que ven aquí. Pero también hay 2 veces donde se dice el Espíritu del Padre. Bueno, digo, esto está hablando de Espíritu actúa en el nombre del Dios el Padre. En Mateo 10:20 dice, y porque no sois vosotros los que habléis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. En ese tiempo era un tiempo de especial, donde las personas estos discípulos se iban a defender, y dice que no te preocupen, el Espíritu de Dios le va a dar lo que necesitan decir. También en el contexto de Romanos 8:11, también se refiere que también está refiriéndose al Espíritu del Padre, porque aquí lo dice
en este modo. En versículo 11, capítulo Romanos 8, 11, dice, pero si el espíritu de aquel, ¿quién es aquel? Es el Padre, que resucitó a Jesús de entre los muertos, habita en vosotros, él mismo que resucitó, ese mismo espíritu que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos, también dará vida en vuestros cuerpos mortales por medio de ah, su espíritu que habita en vosotros. La morada del Espíritu Santo que vive dentro de nosotros es el mismo espíritu que va cuando en la resurrección los va a levantar estos cuerpos y ser transformados. Eso es hasta el futuro, ¿verdad? Ahora seguimos con otros grupos de títulos que decimos que son títulos sobre su esencia. El primer título que vemos es Dios. Ah, Aquí el Espíritu Santo es Dios como la tercera persona de la Trinidad. En Hechos 5 vemos que cuando Ananías mintió, dice aquí en versículo 3, ¿y por qué ha llenado Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo? Entonces en versículo 4 dice, ¿por qué concibiste este asunto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Aquí hace la conexión Dios y el Espíritu Santo. Vemos también lo que es el título Espíritu de Santidad. Y aquí vemos en Romanos 1, 4, donde se utiliza. Este está hablando que el Espíritu actúa justamente según la norma perfecta de su rectitud. Hace lo que él piensa lo que es bueno y pues si lo piensa que es bueno, es bueno de mejor calidad, ¿verdad? Y vemos aquí en Romanos 1.4 y, y que fue declarado Hijo de Dios con poder conforme el Espíritu de Santidad. Vamos a decir conforme al mismo nivel. Um, Jesús, cuando vino aquí en este mundo y demostró la rectitud de Dios y está conforme a la misma rectitud del Espíritu Santo. Los dos son iguales en su esencia. Vemos el Espíritu eterno aquí en Hebreos 9:14, donde dice, y cuando más la sangre de Cristo, a cual por el Espíritu eterno se ofreció. Aquí nos enseña que el Espíritu Santo le ayudó a Jesús en cumplir su obra en la cruz. Vemos que Dios es eterno, el Espíritu es eterno, es la misma esencia. Nunca tuvieron principio y nunca tienen fin. Y aquí entonces habla de otro título que vemos aquí en Nehemías 9:20, donde dice, y diste tu buen espíritu para instruirles y no retiraste tu mano. Vemos estamos hablando de que el espíritu es bueno en un sentido absoluto. No hay otra cosa más bueno en ese senso, ¿verdad? Ah, y hablando de santidad. Y entonces seguimos con el siguiente título, que es el Espíritu de verdad. El Espíritu es perfecto de la veracidad. Es quiere decir que no puede mentir el Espíritu. Y aquí en Juan 14:17, es decir, el Espíritu de verdad, a quien mando, que el mundo no puede recibir, porque ni le ve ni lo conoce,
pero vosotros sí lo conocéis porque mora con vosotros. Otra vez reconociendo la idea que es el mismo Dios que vive dentro de nosotros, mora en nosotros mismos. Este título se usa también en Juan 15, 26. Y el Espíritu de verdad que procede del Padre y dará testimonio de mí. Porque es importante que sea el Espíritu de verdad que da testimonio para que el testimonio sea perfectamente la verdad. Bueno, ya con estos seguimos al siguiente grupo de nombres o títulos que vamos a ver. Son los títulos de sobre su disposición. Cuando el primer título es el Espíritu de Gloria. 1 Pedro 4, 14. Y dice, y sois, por el nombre de Cristo, dichosos sois, pues el Espíritu de Gloria y de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente por ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Aquí es el propósito del Espíritu, de glorificar a Dios. El Espíritu trae gloria a Dios. Y nosotros traemos gloria cuando lo permitimos al Espíritu trabajar en nosotros. Entonces, también el siguiente título es el Espíritu de Gracia. El Espíritu provee, no basado en nos proveer lo que necesitamos y todo, no basado en méritos, sino en gracia. Gracias quiere decir que Él provee no lo que merecemos, más que eso, lo mejor, aunque no lo merecemos, ¿verdad? Pero alguna gente no llega a reconocer eso. Y aquí en Hebreos 10:29 habla de esos tipos de personas. Cuanto mayor castigo penséis que merecen el que haya hallado bajo sus pies al Hijo de Dios y ha tenido por inmundo la sangre del pacto por cual fue santificado y ha alterado, o en otra palabra, insultado al Espíritu de gracia. Es decir, no reconocen que lo que han recibido o lo que tienen viene no porque lo merecemos, pero ellos lo tratan como si no eras nada. No lo aprecian. Vemos el siguiente título es Espíritu de la vida, aquí en Romanos 8:2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, notan, está conectado con la posición en Cristo, te ha liberado de la ley de pecado y de muerte. El Espíritu Santo da la capacidad para vivir la vida espiritual en Cristo. Por eso se dice aquí que es el Espíritu de la vida. Vemos el siguiente título, es el Espíritu del Dios vivo. Aquí en 2 Corintios 3:3. Y diciendo que dice, y siendo manifestado que sois carta de Cristo, redactada por nosotros, no escrito con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, en tablas, no en tablas de piedra, sino en tablas del corazón humanos. Vemos que este énfasis es que Dios vive en el creyente y ya como Pablo en el ministerio que ha hecho con este grupo de corintios, dice que él escribió, pero utilizando no tinta, pero usando el Espíritu, cuando se puede ver en las vidas del cristiano
que Dios está, el Espíritu está obrando en su vida, se puede ver que está vivo. Bueno, sigue los títulos sobre su ministerio del Espíritu Santo. El primero que vamos a ver es Consolador. Aquí en la Biblia se menciona 3 veces. Uh, y el Espíritu Santo es nuestro ayudante. Esa palabra que se usa para consolador es ayudante también. Y nos ayuda en la iglesia. Es en lugar de que Jesucristo esté aquí, en el senso de ayudar, Él ha mandado al Espíritu para hacer este trabajo. Pero quiero que noten algo. En Juan capítulo 14, 16, dice, yo rogaré al Padre y Él os daré otro consolador, otro en lugar de Él, otro, que es el Espíritu Santo, ¿verdad? Para que Él esté con vosotros para siempre. En versículo en Juan 14, 26 dice, pero el Consolador, el, el Espíritu Santo, ya sabemos que el Consolador es el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, ¿verdad? Entonces, ya lo rogó, el Padre lo va a hacer, y entonces el versículo 15 Juan 15, 26, nos dice aquí, en versículo 26, dice, cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré de mi Padre, es decir, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Ya vimos que en este caso el que lo está mandando ya lo mandó el Padre, pero lo va a mandar el Hijo también. So, el Padre y el Hijo mandaron al Espíritu Santo. Vemos que el Espíritu Santo aquí en la tierra también hace otro ministerio. Es un solo Espíritu. Aquí en Efesios 4:26 parece que aquí este título es que el Espíritu obra para la unidad en el cuerpo de Cristo. Aquí en versículo 4 dice, y hay un solo cuerpo, un solo Espíritu, así como también vosotros fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un solo Señor, una sola fe y un solo bautismo. El bautismo de cuando el Espíritu Santo los identifica con Cristo. Y un solo Dios y Padre de todos. Aquí están los 3 personas. Vemos que es parte de esta unidad. Y seguimos con el espíritu de los dioses. Bueno, este título es un poquito diferente porque estos son los títulos que le da visto de punto de vista de los paganos. Ellos no creen en el Dios verdadero, por eso para ellos dice, pues es un espíritu de los dioses. En Daniel capítulo 4 vemos en versículo 9, y Belshazzar, jefe de los magos, hablando de Daniel, ese es su nombre ahí dado por Nebuchadnezzar, y dice, ya que sé que en ti está el espíritu de los dioses santos. Okay. Entonces él reconoce eso, pero también en el tiempo de José, el faraón reconocía que había espíritu sobre José. Aquí en Génesis 41, 38 dice, entonces Faraón dijo a sus servos, ¿podemos hallar un hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Aunque este es nuestro título para el Espíritu Santo, esta palabra Elohim es plural, por eso
nosotros conocemos que el espíritu que estaba sobre José era el espíritu de Dios. Pero punto de vista de Faraón, que no era creyente a este punto, él está reconociendo que tenía a alguien ayudándole. Bueno, entonces vamos a seguir a otro título especial. Este título especial se llama Los siete espíritus de Dios. Y se halla 4 veces y todos están en el libro de Apocalipsis. Por ejemplo, aquí en Apocalipsis 1:4. Y Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y a vosotros y paz de aquel que es y que era y el que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Aquí se repite en versículo, en capítulo 3, el versículo 1, cuando Jesús está hablando. Aquí dice, escribe al ángel de la iglesia de Sardes, el que tiene los 7 espíritus de Dios. Entonces quiere decir, Jesús, Cristo, es el que tiene, es parte de su ministerio, ¿verdad? Vemos, tiene los 7 espíritus de Dios. Y se menciona varias veces. Hay que reconocer que los 7 espíritus reflejan la perfección y la plenitud del Espíritu Santo, y no 7 separados espíritus como 7 ángeles o algo así. Parece que este título se refiere a lo que se dice aquí en Isaías 11, capítulos 2 y 3, porque hablando lo que Dios el Padre iba a hacer para ayudar el ministerio del Espíritu de Jesús, dice aquí en Isaías 11:2, dice, y reposará sobre él el Espíritu del Señor, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejero y de poder, Espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Ahí están 7 espíritus. Entonces, versículo 3, para ayudar en el contexto, se deleitará en el temor del Señor y no juzgará por lo que ven sus ojos, ni sentenciará por lo que oiga sus oídos. Va a ser completo en el modo que él hace justicia. Y estamos hablando de la persona de Cristo. Seguimos revisando, viendo estos 7 espíritus y cómo eso está alineado a lo que hace el Espíritu de Dios. El primer título es el Espíritu del Señor, que ya hemos visto que eso tiene que ver con la soberanía del Espíritu y que Él otorga autoridad, así como vimos que, por ejemplo, cuando ungió a Jesús, en su ministerio. Y entonces el siguiente es el espíritu de sabiduría. Hay que reconocer que Dios, el Espíritu de Dios es sabio completamente. Quiere decir que, y también proporciona lo que es sabiduría. Vimos que esto lo hace para Cristo y también para la iglesia. Aquí en 1 Corintios 2:6, por ejemplo. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, pero un sabiduría no de este siglo, ni de los gobernantes de este siglo, que van desapareciendo,
siendo, ¿verdad? Entonces esto es sabiduría que viene de Dios. Y si uno no tiene sabiduría, pídele a Dios. Ah, y Dios lo va a proveer. Ah, aquí en 1 Corintios 2:13 dice, de lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu, cambiando pensamientos espirituales con palabras espirituales. Y esto es, si vemos el contexto, está hablando que nomás el creyente puede entender estas cosas, porque hay que ser nacido otra vez, hay que tener espíritu para entender las cosas de Dios. Vemos también el otro es el espíritu de inteligencia. Esto estamos hablando, bueno, hay que reconocer que Dios, el Espíritu, es omnisciente, sabe todo lo que pueda suceder, lo que va a suceder. No hay nada fuera que está fuera de su conocimiento, su inteligencia. Esto quiere decir que proporciona también la mejor discernimiento para nosotros en cualquier ocasión. Aquí en Éxodo, capítulo 31, versículo 3, y él lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, inteligencia, ¿verdad? Estamos hablando de cómo Dios provee esto a ciertas personas. Daniel 5:11 ya vimos que hay un hombre en tu reino que está el espíritu de los dioses santos, y en los días de tu padre se halló en la luz inteligencia y sabiduría, como la sabiduría de los dioses. Entonces, cuando uno está caminando en las cosas de Dios y Dios provee esta inteligencia, es un don, vemos que se puede ver por medio de sus decisiones y qué dice una persona. Seguimos con esta del número 4 de los 7 espíritus, hablando de consejo. Ya hemos visto que quién más mejor dar consejería si no es el mismo consolador que Dios los provee. Vemos que este título, siendo que Dios, el Espíritu es omnisciente, proporciona el mejor estrategia por cualquier cosa que necesitamos hacer. En este caso, siendo el consolador, es el mejor para consejo. Vemos también el espíritu de poder. Vemos el espíritu es omnipotente, él tiene todo poder, pero también proporciona para la habilitación. Puede dar poder aquí en Jueces capítulo 14:6 dice, y el Espíritu del Señor vino sobre él con gran poder. Y en Romanos 15:13, hablando de que Dios también provee poder. Aquí en versículo Romanos 15:13 dice, y el Dios de esperanza llene a todo gozo, paz en creer, para que abundéis en la esperanza por el poder del Espíritu Santo. Él nos da la habilidad para sostener cualquier cosa. Y entonces seguimos con el espíritu conocimiento. Siendo Dios espíritu omnisciente, pero también aquí en su ministerio proporciona un verdadero entendimiento en relación con Dios y la voluntad de Dios. En el tiempo de Moisés, aquí en Éxodo 35, versículo 31,
dice, y ha llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en el conocimiento y en toda clase de arte. Entonces, todo lo que necesitamos saber, Él nos puede proveer. Y vemos en 1 Corintios capítulo 12, 8. Es un don que en ese tiempo se daba, la palabra de conocimiento según el mismo Espíritu. Y Dios ahora los da el conocimiento por medio de su palabra. Cuando el Espíritu trabaja en el corazón de uno, pues va a tener el temor del Señor. El temor del Señor causa asombro y respeto para Dios. No nomás es ser asustados que Dios los puede castigar o el dolor que puede venir, pero la idea es que un respeto por lo que Él es. Aquí en Hechos 9:31, hablando de la iglesia, dice, entre tanto la iglesia gozaba de paz por toda Judía, Galilea, Samaria, y era edificada, y andando en el temor del Señor y en la fortaleza del Espíritu Santo, según creciendo, ¿verdad? Y el temor de Dios significa tener la reverencia por Él, que tiene un gran impacto en la forma que vivimos en nuestras vidas. ¿Verdad? Y el temor de Dios es respetarlo, obedecerlo, someterse a su disciplina y adorarlo con asombro. Y eso requiere que tengamos la palabra de Dios en nuestra mente, en conocimiento de Él, y entonces eso va a ser casi automático si verdaderamente lo conocemos. Si no, pues entonces a lo mejor no vamos a estar asombrados de Dios. Aquí en Deuterónimo 10:12 dice, y ahora Israel, ¿qué requiere de ti el Señor tu Dios? Sino que temas al Señor tu Dios. Es lo que quiere. Y que andes en todos sus caminos. Que le ames y que sirves al Señor tu Dios con todo tu corazón y con todo tu alma. Esto es lo que Dios espera de nosotros, y el Espíritu Santo es el que ministra en todos estos espíritus, vamos a decir, en sus diferentes ministerios. Para eso los trae a ese punto donde realmente vivimos para el Señor con todo y lo amemos con todo nuestro corazón, con todo alma y todo. Bueno, el sumario de esta sesión 2, vimos ya los símbolos del Espíritu Santo. Vimos algunos símbolos completos, que se puede ver, por ejemplo, la paloma, que representa paz y amor, agua, lo que es la purificación y la regeneración que hace el Espíritu Santo. El candelabro era un concepto de carácter de septuple del Espíritu Santo, y eso lo vemos en otro símbolo, bueno, los títulos especial, que es los 7 espíritus, pero después hablamos de eso, recordarlos de eso. Vimos también el viento era invisible, es poderoso, y también representa el aliento que la persona necesitamos para vivir. La unción del Espíritu Santo, pasando autoridad, cargos, liderazgo a otra persona. Eso vimos en el ejemplo de los profetas en el pasado, vimos que es como eso sucedió con Jesucristo y también para la iglesia. Vemos el sello, estamos hablando de la promesa y confirmación que con Cristo somos la propiedad de Dios.
Y el otro siguiente, también el depósito. Estamos hablando de la morada del Espíritu Santo. Es un anticipio de lo que la eternidad nos proporciona en el futuro. También vimos los símbolos parciales, aceite, primicia, y también el número 7. Pero vimos que estos son parte de otro símbolo completo que hemos visto. Y no son símbolos suficientemente completos para decir que representan al Espíritu Santo. Y también los símbolos mal clasificados. A veces gente habla del fuego representando al Espíritu Santo. Vimos que el fuego representa juicio y eso tiene más que ver con Jesucristo que con el Espíritu Santo. Y el súsaro, donde algunos de los mormones hablan que Dios, de Espíritu Santo le habla dentro de su estómago o algo así. Y vimos que esto no son símbolos que se deben referirse al Espíritu Santo porque están mal clasificados. Y entonces seguimos con lo que es los nombres y títulos del Espíritu Santo. Empezamos con los nombres, digo nombres porque se utiliza para referirse al Espíritu Santo. Por ejemplo, Espíritu. Ahí se halla al Espíritu, del Espíritu, pero esta palabra Espíritu refiriéndose al Espíritu Santo. Y eso es 148 veces ahí en la Biblia. También vemos que Santo Espíritu, vemos que eso era algo que nomás parecía en el Nuevo Testamento como 91 veces. Y entonces otros nombres que vimos, por ejemplo, Espíritu de Dios, Espíritu del Señor, menos de 28 cada uno de esos nombres. Entonces vimos otros títulos de asociación, por ejemplo, de asociaciones, títulos que hablan de cómo está enviado por otra persona de la Trinidad, títulos sobre su esencia, atributos que demuestran o hablan de atributos de Dios, que el Espíritu es Dios, y títulos sobre su disposición de dar beneficios a otros por medio de gracia y no por obra. Vemos también sus títulos sobre su ministerio, cómo él trabaja dentro y sobre los creyentes. Y entonces un título especial que vimos es el de los 7 espíritus. Eso no está hablando de 7 separados espíritus, pero Espíritu Santo, esto refleja la perfección y la plenitud del ministerio del Espíritu Santo. No falta nada en ese senso. Por eso se dice y vemos eso, este título se aparece en el Apocalipsis. Bueno, para la otra vez vamos a seguir con estos estudios sobre el Espíritu Santo. Pero antes de eso, vamos a orar. Padre, te damos gracias que nos has dado este tiempo para reflexionar quién es la persona del Espíritu Santo. Ayúdanos a comprender, ilumina nuestras mentes para poder recordar estos datos para que podamos utilizarlos en nuestras vidas y explicarles a otro todo lo que es la persona y la obra del Espíritu Santo. Ayúdanos para hacer nuestros ministerios y que seas glorificado por lo que piensamos, digamos y hagamos. En el nombre de Jesucristo lo pedimos. Amén.